Amados hermanos, saludo con la paz del Señor. 皆さん、主の平和。 Estamos muy felices de estar nuevamente en la casa del Señor. Aleluya. Anoche estuvimos en el culto de la oración. Una palabra muy linda, muy preciosa. Estuvimos escuchando anoche, aleluya. Y ahora vamos a seguir escuchando. No mi palabra mía, yo no tengo nada para ustedes. La palabra del Señor. Aleluya. El tema de esta noche, ustedes van a encontrar medio raro. Yo le he puesto salvación para todos gratis. Y vamos a ver qué nos dice la Biblia, si verdaderamente la salvación es gratis o tenemos que pagar o tenemos que comprar o hacer algo. Vamos a ver a través de la Biblia. Tome su asiento, mi hermano, póngase tranquilo y ajuste su cinturón. No se duerma, no cuchile, porque tal vez si usted cuchila, va a haber una palabra para usted y se la va a perder. Entonces, abra su mente, abra su corazón, porque ya fue dicho que quién es el que va a entrar, aleluya, es el Rey de la Gloria. Es el Señor Jesucristo que va a entrar en su corazón. 皆さん、主の平和。まず、皆さんとこうして昨日から、神様の御言葉を聞けることを本当にとても嬉しく思って幸せに思っています。で、私の言葉ではなくて神様の御言葉を聞けることを本当に皆さんと分かち合えることができることを本当に嬉しく思っています。で、本日のメッセージのテーマなんですけども、無償の全ての人に対する無償の救いという、話をしていきたいと思います。救いというのは果たして無償で手に入れられるものなのか、それとも何か代償を払ったりとか何かを払って手に入れられるものなのか、皆さんと今日分かち合って学んでいきたいと思っています。ですから皆さんもぜひ、そのシートベルトを締めて眠ることがないように最後までお付き合いいただければなと思っています。Ahora me toca 50-50 con Pablo. Me va a disculpar, Pablo, si es que fico empolgado y no paro. 今日はね、珍しく通訳がついているので、もし忘れてしまったらごめんなさい。 Lo invito a abrir su Biblia en el libro de Isaías 55. Aquí vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra del Señor, si es gratis la salvación, qué acontece con la salvación. Aleluya. ではイザヤ書の55章を最初に読んでいきたいと思います。このイザヤ書の55章で、救いは果たして無償なのか、それとも無償ではないのか、学んでいきたいと思います。 Aquí en el título de mi Biblia hispana dice, ¿no? Misericordia gratuita para todos. で、私のスペイン語のその聖書のこの55章のテーマについて何と書いてあるかというと、すべての人に対する、すべての人のための無償の神の憐れみと書いてあります。 La misericordia es para todos, mis amados hermanos. Si usted se acuerda cuando Bartimeo decía, Señor, ten misericordia de mí. で、その聖書を読んでみると、その主よ私を憐れんでくださいと言っているその聖句を見たことあると思います。 El Señor Jesucristo, cuando Él murió en el madero allá en la cruz, Él mostró su misericordia para todos. No fue para unos cuantos, sino para todos nosotros. イエス様がその十字架にかけられた時に、その私たちのためのその憐れみを示されました。 Él murió por todo el mundo. 私たちのために死なれたのです。 Él no murió solo por los que estamos aquí en esta noche. ここにいる人たち限定のためにその死んだわけではないです。 Por eso es que dice misericordia gratuita para todos. すべての人のための無償の憐れみとこの聖書には書いてあります。 Acompáñenme en el telón ahí, puede poner en portugués también y en español para los que entienden el español. 画面にも映されているので、ぜひ一緒にお付き合いいただければと思います。 Dice así la palabra del Señor. A todos dice, los sedientos venid a las aguas y los que no tienen dinero, venid y comprad y comed, venid comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ああ、乾いている者は皆水を求めて出てこい。金のない者もさあ穀物を買って食べよう。さあ金を払わないで、穀物を買い、代価を払わないで、ブドウ酒と乳を買え。 Será, mis amados hermanos, que es gratis, que nosotros no tenemos que hacer nada, no tenemos que preocuparnos por algo que ya fuimos salvos y se acabó. じゃあその自分が救われているか救われていないかその心配をするべきかどうかとか、その救いが本当に
何かを払う必要があるのかどうかということがここに書いてあるんです。その答えが書いてあります。Aquí en el versículo 6 del mismo 55 dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que Él está cercano. 6節には、主を求めよ、お会いできる間に、近くにおられるうちに呼び求めよと書いてあります。Busque al Señor mientras pueda, mientras usted pueda, aleluya, que usted está con vida, que usted está con salud, busque al Señor. ここで分かりやすく言うと、あなたが生きているうちに神様に出会いなさいと教えてるんです。あなたが健康に生きているうちに主に出会いなさいと教えてます。¿Será, mis amados hermanos, que el Señor está cerca de nosotros? 本当に主はその私たちの近くにいるんでしょうか。Él está cerca. Y Él vive dentro de nosotros porque dice su palabra que somos templo del Espíritu Santo. しかもその私たちのうちに住まわれていて、私たち自身が神様の宮であるということが教えられています。Él vive dentro de su corazón, Él está dentro de mi corazón, aleluya. 皆さんの心の中にももちろん私の心の中に住まわれています。Y vamos a ver este tema de la salvación gratis. Vamos a ir para el Evangelio de Juan. で、この無償の救いについて、ヨハネの福音書でも学んでいきたいと思います。En el versículo 10, capítulo 7, ¿qué es lo que nos dice el Señor? ¿A qué nos manda? Si es que tenemos que hacer algo o somos salvos y nos sentamos ahí tranquilos y no vamos a hacer nada. で、その7章10節でその果たして私たちが何をするべきなのかということを主イエス様が教えています。¿Todos encontraron? Amén. Y dice, ¿no? El versículo 7, y dice, ¿no? Y yendo, predicar, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Aleluya. El reino de los cielos está entre nosotros, el reino de los cielos está cerca de nosotros. 天の御国が近づいていることを教えています。 Entonces tenemos que hacer algo, predicar el evangelio, hablar de la palabra del Señor. Usted es salvo, aleluya, y usted no creo que sea tan mezquino y esa salvación se la guarde para usted pudiendo anunciar a alguien esa palabra. で、ここでそこで教えているのは、福音を述べ伝えなさいということ、神の御国が近づいているということを、述べ伝えることをイエス様は教えています。En el versículo 8 dice, mire el poder que da el Señor Jesucristo al que le teme, al que le obedece, al que anda en sus caminos. En el versículo 8 dice, sanad de enfermo y limpiad leproso, resucitad muerto y echad fuera demonios, de gracia recibiste y da de gracia. で、そこでそのイエス様が教えているのは、あなたが、祈ってその相手が癒されたりとか、悪霊が取り払われたりとかすることをイエス様は命じています。La salvación, mis amados hermanos, no se vende. La salvación se da de gracia. で、救いというのは私たちに無償で与えられます。Yo me recuerdo cuando yo acepté al Señor Jesucristo y no pagué nada. 私がイエス様を受け入れたときに私は代金を払うことはなかったんです。Solo yo dije, Señor, aquí estoy. Yo quiero ser salvo. で、そこで私は救われたいですと言いました。Pero tenemos algo que hacer. Tenemos algo que trabajar en la obra del Señor. そこで主のために何か働きをしないといけない、行いをしないといけないと、実感しました。Miren, el versículo 10 dice, dice que no se provean de nada, no lleven nada, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su salario. で、そこで、マタイの福音書10章10節で教えているのは、旅行用の袋も2枚目の下着も靴も杖も持たずに行きなさい、働く者が食べ物を与えられるのは当然だからですと教えています。Usted cuando anuncia el evangelio, cuando usted predica su palabra, aleluya, cuando usted le habla a su familia, a sus amigos de la palabra del Señor, usted tiene su salario asegurado. Aleluya.
あなたがその兄弟姉妹とその交流するときだったりとか、その自分の仕事の同僚や友達として交流するときには、その自分に対してその、報いがあるということ、その代価があることが教えられています。De ahí nos vamos a Juan el capítulo 14. 次に、Disculpe, yo estaba hablando en Mateo capítulo 10. 次にまた、ヨハネの福音書の、14章を読みたいと思います。失礼します。先ほどヨハネと言ったんですけども、実はマタイでした。Mire lo que nos dice el Señor en el versículo 12 de Juan 14, del Evangelio de Juan 14. ヨハネの福音書14章の、12節を読みたいと思います。Mire lo que está diciendo el Señor. De cierto os digo, el que cree en mí, cree las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará que, porque yo voy al Padre. Y el 13, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. 14, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. 12から14節。誠に誠にあなた方に告げます。私を信じる者は私の行う技を行い、また、それよりもさらに大きな技を行います。私が父のもとに行くからです。また私はあなた方が私の名によって求めるものは何でもそれをしましょう。父が子によって栄光をお受けになるためです。あなた方が私の名によって何かを私に求めるなら、私はそれをしましょう。Interesante este pasaje de la Biblia en el versículo 12 donde dice, de en verdad yo les digo. で、その興味深いなと思ったのがその12節に書いてありますが、誠に誠にと書いてあります。あなた方に告げます。El que en mí cree, dice, el que en mí cree. Yo creo que nosotros todos creemos, aleluya, que el Señor Jesucristo, Él vino y murió un día en la cruz del Calvario, derramó su sangre para perdonar nuestros pecados, aleluya. Y dice, el que en mí cree, yo creo en el Señor Jesucristo. Yo no sé si usted cree, aleluya. イエス様は私を信じる者はと教えていますが、ここにいる人たちも皆、信じていると思います。イエス様が私たちのためにその罪を背負って十字架にかけられて私たちのためにその血を流されたこと、命を投げ出されたということを皆さんは知って信じていると思いますし、イエス様が言っているように私を信じる者は私自身もイエス様のことを信じています。Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en el nombre, yo lo haré. Aleluya. あなた方が私の名によって求めることは何でもそれをしましょう。父が子によって栄光をお受けになるためです。Pero no es así por así que nosotros vamos a, si verdaderamente no creemos, ¿cómo vamos a hacer las obras que Él ha hecho? Aleluya, que nosotros podemos hacer las obras mayores que las que Él hizo. Si nosotros no andamos en sus caminos, si nosotros no obedecemos su palabra, aleluya, si nosotros no tenemos la unción del Espíritu Santo. もし私たちがその主に従っていなかったりとか、主のその注ぎ物をまだ受けたことがなかったりとか、私たちが従っていないこと、過ちを犯してばかりしているのであれば、12節に書いてあるように、イエス様の行っているその技を私たちはどうやって行うことができるんでしょうか。En el versículo 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. 15節。もしあなた方が私を愛するなら、あなた方は私の戒めを守るはずです。Aquí se nos tranca el serrucho cuando dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Será que nosotros guardamos sus mandamientos? ¿Estamos guardando sus mandamientos? ここでもその強めな言葉を言っていますね。ここで愛しているのであれば戒めを守るはずです。果たして私たちはその戒めを守っているんでしょうか。Y dice, el mismo Señor Jesucristo es el que está diciendo aquí, y yo rogaré al Padre en el versículo 16, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. 16節。私は父にお願いします。そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためにです。¿Cuál es ese consolador que ofreció el Señor Jesucristo cuando Él estaba en la tierra? Fue el Espíritu Santo. Y Él no dijo, yo se lo voy a mandar el Espíritu Santo.
A mi Padre le voy a rogar para que Él les envíe el Espíritu Santo. 助け主とは誰なのかというと、聖霊様について話をしています。この御霊がその私たちは与えられるわけなんですけども、イエス様が直接私たちに与えるのではなくて、イエス様が神様に願うことによって与えられます。Miren lo que el Señor Jesucristo dice en el versículo 17. Él está seguro, aleluya, de que nosotros conocemos el Espíritu Santo. Dice, el Espíritu de verdad a la cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. 17節、その方は真理の御霊です。世はその方を受け入れることはできません。世はその方を見もせず知りもしないからです。しかしあなた方はその方を知っています。その方はあなた方と共に住み、あなた方のうちにおられるからです。Dice, porque mora en vosotros y está en vosotros. 私たちの中に住んでいて一緒にいるということを約束しています。El Espíritu Santo está en usted. El Espíritu Santo mora en usted. El Espíritu Santo mora en mí. Aleluya. 御霊は私を含め、皆さんの中に住んでいて共にいるんです。En el versículo 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda. Aquí se pone feo el asunto. 21節に、その私の戒めを保ち、それを守る人は私を愛する人ですと教えています。El que tiene mis mandamientos y si los guarda, este es el que me ama. それがイエス様を愛している人のことについて語っています。Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. 私を愛する人は私の父に愛され、私もその人を愛し、私自身を彼に表します。El que tiene mis mandamientos. Aleluya. Nosotros, mis amados hermanos, yo creo que todos tenemos los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. で私たち皆そのイエス様が命じているその戒めを持っているはずです。Y dice que Él se manifestará a nosotros. ¿En qué forma se manifiesta el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo en nosotros? 私たちの中にどのようにしてその御霊やそのイエス様が私たち自身に現れることができるんでしょうか。Él se manifiesta a través de su palabra, aleluya, a través de la Biblia. Él nos está hablando todo el tiempo que usted está leyendo la palabra del Señor. Usted abre la Biblia y el Espíritu Santo se está manifestando a usted en ese momento. 聖書という神の御言葉がその私たちに現れます。私たちが神様の御言葉を開くときにいつでも私たちに語ってくださります。そうすることによってイエス様は私たちに表すことができるんです。Mire lo que dice, ¿no? El que me ama será amado por mi Padre. Aleluya. 私を愛する人は私の父に愛されますと21節で約束しています。Él se manifiesta a través de su palabra en Juan 3:16. No, Juan 16:13. ヨハネの福音書の16章13節でも、そのイエス様が語っていることが現れています。Aquí está hablando casi lo mismo que habla acá en el capítulo 14, en el 16, en el versículo 13 dice, pero cuando venga el Espíritu, escuche bien lo que dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Aleluya. しかしその方、すなわち真理の御霊が来ると、あなた方をすべての真理に導き入れます。御霊は自分から語るのではなく、聞くままを話し、またやがて起ころうとしていることをあなた方に示すからです。¿Acaso, mis amados hermanos, la palabra del Señor no nos revela qué es lo que va a suceder, qué es lo que va a acontecer en este mundo? で、それをやがて起ころうとしていることは、その世の中についてやがて起こることを教えています。Usted sabe, yo sé que el Señor viene. No sabemos cuándo Él va a venir o a qué hora va a venir. Por eso es que Él dice que nosotros debemos de estar preparados porque no sabemos ni el día ni la hora en que el Señor Jesucristo va a venir. Por eso Él dice, ustedes no están de noche para
para que no sepamos cuando Él viene. Nosotros estamos de día, nosotros estamos viviendo en su palabra, aleluya. Nosotros no estamos durmiendo, nosotros estamos despiertos. で、そのイエス様がお戻りになられるのはいつどの時期かということはまだわからないので、私たちいつでも準備をしていないといけません。で、私たちクリスチャンはその昼の中に生きているので、その昼だと眠ることがないんです。夜だと眠りますが、私たちは夜に生きているのではなくて昼に生きているので、いつでもその霊的に起きていないといけませんし、いつでも霊的に準備しないといけません。Es interesante la palabra del Señor, aleluya. Él dice que todo nosotros sabemos por medio de su palabra. En Efesios, en el capítulo 5, en el versículo 14, 15 y 16, Él está diciendo, Él dice, despierta tú de entre los muertos que duerme y te alumbrará Cristo. Anda, dice, como sabio, porque los días son malos. Los días no son buenos, mis amados, son malos. そこでその私たちに対してそのエペソビトへの手紙の5章の14節では、その眠っている人の目を覚ませ、死者の中から起き上がれ、そうすればキリストがあなたを照らされると、眠っている者に対して語っているんです。目を覚ますことを教えています。¿Quién es el que nos va a alumbrar? Te alumbrará Cristo, dice. Despierta. No esté durmiendo, mi amado hermano, despierta, aleluya, porque el Señor viene a llevar su iglesia y sería muy triste, aleluya, que todos se fueran y usted se quedara. キリストがあなたを照らされると教えているように、私たちを照らしてくださるので、イエス様がいつかその教会を迎えに来られます。その時にその自分だけ置いてけぼりになってしまうと、本当にとても悲しい結末がになってしまいます。Sería en vano lo que estamos haciendo, en vano lo que hemos hecho, sería en vano. En Gálatas 3:3 dice, si habéis empezado por el Espíritu, ¿cómo va a terminar por la carne? Porque lo que hemos hecho no es en vano. Aleluya. でそんな結末になってしまうと、本当に今までやってきたことが無駄になってしまいます。ガラテヤ人への手紙の3章3節に教えているように、あなた方はどこまで道理がわからないのですか？御霊で始まったあなた方が今肉によって完成されるというのですかと聞いています。Mire qué interesante lo que dice, tan necio soy, lo que dice Pablo, tan necio soy. No es Pablo el que está traduciendo, no Pablo el de Tarso. Tan necio soy, dice, habiendo comenzado por el Espíritu, porque cuando usted entregó su vida al Señor, usted fue lleno del Espíritu Santo, usted recibió el Espíritu Santo, ¿o no fue así? Recibimos todo el Espíritu Santo cuando aceptamos al Señor Jesucristo. でその使徒パウロが、通訳者ではなくて使徒パウロが言っていることは、スペイン語だと私たちはどれほど愚かなんだと教えているんですね。どういうことかというと、私たちは御霊で始まったのに、最後まで御霊で生きるべきなのに、肉によって終わってしまうことは本当にどれほど愚かなんだと、聞いているんです。Y dice, ahora vais a acabar por la carne. En el 4, por favor, versículo 4. Tanto dice, habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. 4節に書いてあるように、あなた方があれほどのことを経験したのは無駄だったのでしょうか？万が一にもそんなことはないでしょうかと教えています。Porque cuando aceptamos nosotros al Señor Jesucristo, no estamos en un lecho de rosa feliz. Nosotros padecemos persecución del enemigo, tenemos problemas, tenemos luchas, tenemos tormenta, aleluya, pero ese Rey de gloria, aleluya, que nos levanta, que nos saca, aleluya, y seguimos caminando. で私たちは本当にクリスチャンとしてもいろんな迫害を受けたりとか苦しみを受けたりとか、されるんですけども、本当にそれでも私たちは耐え続けていかないといけません。Por eso es que dice, mis amados, que no es en vano, realmente fue en vano, no es en vano. Nosotros, aleluya, tenemos un galardón, porque en Mateo 24 o 25, 13 creo que dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. でそこで私たちが今まで受けていることは決して無駄ではないんですね。そのマタイの福音書24章13節にも教えているように、最後まで耐え忍ぶ人は救われますと教えています。La salvación es gratis y por gracia, pero tenemos que hacer algo. ですが私たちは、本当にその無償の、救いを得ています。本当にその恵みも無償なんです。でもすべきことはあるんです。
¿En qué va a perseverar usted si no tiene esa promesa de la salvación? ¿En 耐え忍 qué? ぶ耐え忍ぶことがなければ、どのようにしてそれが実現することができるんでしょうか。 Tenemos esa promesa de la salvación que el Señor Jesucristo nos dio, aleluya, y en ella es que tenemos que perseverar hasta el fin. この与えられたものに対して私たちは最後まで耐え忍んでいかないといけません。 Hay mucho que trabajar, hay mucho que hacer en los caminos del Señor. No es que usted hace esto y se terminó. Tenemos que trabajar, aleluya. Tenemos que dar fruto, tenemos que ser creyentes fructíferos, aleluya. で私たちはその何も、ただ救われて何か働きをするだけではなくて、私たちは実を結ぶようなことを働き続けないといけません。 Tenemos que hacer algo por la salvación, tenemos que luchar, aleluya, tenemos que perseverar hasta la venida del Señor. この受けた救いによって私たちはそのイエス様の、また再び戻られる時まで私たちは、働き続けて最後まで、耐え忍ぶ必要があります。 En Mateo 10:38 vamos a ver qué nos dice Mateo. Aleluya. マタイの福音書の10章の38節も読みたいと思います。 Mateo 10:38. Así que tenemos que hacer algo, la salvación es gratis, pero tenemos que hacer algo. Dice en el 38, y el que no toma su cruz y me sigue, y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ここでその救いは無償なんですけども、救いを受けてすべきことはあることが教えてあります。自分の十字架を追ってその私についてこないものは私にふさわしいものではありませんと書いてあります。 El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. ではなぜその十字架を追って私についてこないものは私にふさわしいものではありませんとイエス様が言っているんでしょうか。 ¿Qué tiene esa cruz? Aleluya. ¿Qué significa para usted la cruz del Señor Jesucristo? その十字架に何があるんでしょうか。あなたにとって何の意味があるんでしょうか。 Porque Él dice, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. 自分の十字架を追ってそのイエス様についていかないものはイエス様にふさわしいものではないと教えています。 Andar como Él andó, mis amados hermanos, es difícil, pero no imposible. Nosotros podemos, aleluya, por lo menos intentar andar como Él anduvo y tomar la cruz, dejar todo lo viejo atrás y vivir una nueva vida en Cristo Jesús. で本当にこれをやるのはとても難しいことなんですけども、決して不可能ではないんです。私たちは自分の過去の、罪やその過去のその過ちを投げ捨ててそのイエス様に従っていくというそのチャレンジをしていくことができます。 Es muy linda la palabra del Señor, aleluya. イエス様の御言葉はとても素晴らしいです。 16, vamos a seguir en Mateo 16:24. マタイの福音書の16章の24節を読みたいと思います。 Mira, aquí el Señor Jesucristo le sigue hablando a sus discípulos. En el 24 le dice, y entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. それからイエスは弟子たちに言われた。誰でも私についていきたいと思うなら、自分を捨て、自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。 ¿Qué piensa usted, mi amado, cuando dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo? でイエス様に従いたいので、ついていきたいのであれば自分を捨てなさいと言われたとき、あなたはどう感じましたか？ Deje todo lo que usted era, lo viejo, aleluya, tome la cruz de Cristo y sígalo a Él, porque Él es santo, 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 aleluya, glorioso es su nombre para siempre. イエス様は聖なる方なので、私たちは過去の自分をすべて捨てないといけないんです。 Y en el 25 dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. 25節、
命を救おうと思う者はそれを失い、私のために命を失う者はそれを見出すのです。Nosotros sabemos la historia de cómo murieron los apóstoles del Señor Jesucristo. Juan no se sabe, no, Pablo no se sabe, él murió en Roma, pero nadie sabe cómo murió Pablo, si él fue crucificado, si él fue ahorcado, si él fue quemado. Nadie sabe cómo murió Pablo. で、そのイエス様に、ついていた使徒たちは、処刑されたり、されたんですけども、その中の使徒パウロは、ローマで、処刑されたことは分かっているんですけども、その処刑の内容は、記されていないんです。Pero Pedro murió crucificado, dice que lo crucificaron con la cabeza para abajo. で、ペテロは、十字架にかけられたんですけども、頭が下にという、真逆な、形でかけられているということが、書かれています。Y ahora, ¿dónde están estos apóstoles? で、この人たちはどこにいるんでしょうか。¿Será que están en el pozo donde los enterraron? 果たしてその墓に葬られているんでしょうか。Porque aquí dice la palabra, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Aleluya. 25節に書いてあるように、そのイエス様のために命を失う者はそれを見出すことができると約束しています。Ellos están en la presencia del Señor. イエス様のその臨在の前にいるんです。Ellos están en la presencia del Señor porque Pablo, antes de que fuera muerto, dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. で、そのイエス様のためにその命を捨てた者はそのイエス様の臨在の中に行きます。使徒パウロはそのピリピ人の手紙の1章21節で教えているように、私にとって生きることはキリスト、死ぬことは益ですと教えています。¿Será que usted se ha puesto a pensar y ha dicho, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? あなたはその自分自身でその私にとって生きることはキリスト、死ぬことは益ですと、宣言したことあるんですか？ El último apóstol que murió fue el apóstol Juan, que piensan que murió en África. Dice que a este apóstol lo metieron en una cisterna de aceite hirviendo y ahí él agarraba y se ponía el aceitito a sus brazos para que no le queme el sol. No lo pudieron matar a Juan. Nadie lo pudo matar a Juan. で、その最後のその使徒たちの中でそのヨハネが、最後に亡くなったと、言われているんですけども、そこでアフリカで亡くなったことが言われているんですけども、油をかけられて太陽の火で焼こうとしても彼はその太陽の火では死ぬことはなかったんです。Piensan que murió en África y por eso le pusieron el nombre a ese aeropuerto Johannesburgo, creo que es en África, pero no saben también dónde murió Juan. どこで亡くなったのかはその詳細は分からないんですけども、その一つの、伝説の中ではその南アフリカの首都であるヨハネスブルクで亡くなったんじゃないかと言われていて、そこからそのヨハネの名前から使われているんじゃないかというその話もあります。Él fue el último de los apóstoles que murió, fue Juan. 使徒たちの中で最後に亡くなったのがヨハネでした。En Apocalipsis 21:6 vuelve a hablar nuevamente del Evangelio, de la misericordia del Señor. 黙示録のその21章の6節ではその福音について再び、宣言しています。¿Qué es lo que dice en 21:6? Aleluya. Mire lo que dice en 21:6. Y me dijo, hecho está. ¿Quién está hablando? Está hablando el Señor Jesucristo aquí. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Aleluya. また言われたことは成就した。私はアルファであり、オメガである。最初であり、最後である。私は乾く者には命の水の泉から値なしに飲ませる。とイエス様が宣言しました。Cuando dice del agua de la fuente de la vida, ¿de qué se está refiriendo el apóstol? Él se está refiriendo al Espíritu Santo, aleluya, que el Señor nos dio a nosotros cuando lo recibimos como Señor y Salvador. この命の水の、泉というのは私たちがイエス様を受け入れたときに与えられるその御霊について定義しています。Si no me equivoco, en Juan 7:37 y 38 dice, en el último día el Señor se levantó y dice que Él gritó, Él habló
y dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. でヨハネの福音書の7章37節と38節ではその祭りの中で、その祭りの終わりの日の中でイエス様が大きな声で群衆に言ったんです。誰でも乾いているものは私のもとに、来なさい。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通りに、その人の心の奥底から生ける水の川が流れるようになると教えています。Él nos está llamando, mis amados hermanos, dice, venid a mí, bebed. Del que tenga sed, venga a mí, dice el Señor. 誰でも乾いているのであれば私のもとに来て飲みなさいとイエス様が招いているんです。Dice que de nuestro interior correrá, no dice como río, dice que correrá ríos de agua viva, aleluya. Somos llenos del Espíritu Santo cuando obedecemos sus mandamientos, cuando andamos en sus caminos, aleluya. Somos llenos de la unción del Espíritu Santo. そうすれば私たちは御霊に満たされていて、そして注がれて満たされ、私たちの心の奥底から生ける水の川が流れるようになります。En Apocalipsis 22, en el versículo 17, otra vez el Señor Jesucristo está llamando. Aquí Juan, él es el que escribe que es inspirado por el Espíritu Santo. Él dice, ¿no? Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, mire nuevamente, venga. Y el que quiere tome del agua de la vida gratuitamente. Aleluya. 黙示録の22章17節では、御霊も花嫁も言う、来てください。これを聞く者は来てくださいと言いなさい。乾く者は来なさい。命の水が欲しい者はそれをただで受けなさい。Está hablando de la vida eterna, aleluya. Él está diciendo el agua de la vida gratuitamente, no cuesta nada. Solo usted tiene que decir, Señor, estoy aquí, aleluya. Yo quiero estar delante de tu presencia. Solo eso usted tiene que hacer. Oh, glorificado es su nombre para siempre. その永遠の命というその命の水を欲しい者はそれをただで受けることができるということが約束されていますし、主よ私はその水が欲しいですと、あなたはそれを宣言するだけで、あなたはそれを受けることができるんです。¿Alguien se acuerda la parábola de las 9 monedas perdidas? で、その皆さんもその例えの中で、9つの、なくなったその金貨の例えを聞いたことはありますか？ No son 9 monedas. ¿Se acuerdan de esa parábola? ¿Son 9 monedas o cuántas son? 金貨の例えについてです。Se había perdido una. Solo habían 9. 金貨9枚あって1枚だけなくなっていたんです。Lucas 15, 8. ルカの福音書の15章8節。Aleluya. Yo doy gracias al Señor en esta noche que mi nieta ha venido a visitarnos, mi nieta Yumi, él está con nosotros. Aleluya. Y quiero hablar un poquito sobre esta parábola que se encuentra en el libro de Lucas. Una parábola muy hermosa, muy linda, aleluya. A mí me gustan mucho estas parábolas porque el Señor Jesucristo siempre usó las parábolas para enseñarnos verdades espirituales. 今日もその私の孫がまた遊びに来て顔を出してくれていて本当にとても嬉しく思っています。で、そのイエス様はいつもその本当に例えでその素晴らしいことを私たちに教えています。その中の一つが、ルカの福音書15章8節に書いてあります。Porque, mis amados hermanos, la comunión con el Espíritu Santo, nosotros no la perdemos allá afuera, es aquí adentro. Aquí adentro usted pierde, porque tal vez usted tiene problemas, aleluya, tiene algo, tiene lucha, tiene tormenta y usted se desanima, usted no viene ya a la iglesia, usted ora, no recibe respuesta, el Señor no responde. Pero ¿por qué el Señor no nos responde, mis amados hermanos? Porque dice que el templo del Espíritu Santo es nuestro corazón. Y si nosotros tenemos, aleluya, problemas en nuestro corazón, si nosotros tenemos envidia,
tenemos lucha, aleluya, no perdonamos, el Señor nunca va a escuchar nuestras oraciones. で、そのあなたはそのイエス様にいろんなことを願ったりとか、求めたりとか祈ったりしてきたかもしれないんですけども、これまで何か実現しなかったのは、自分たちはまず自分の心が、宮であるということがイエス様は教えています。で、自分の心の中でもし何か問題を抱えていたりとか、誰かと仲違いしたりとか、妬んだりとか、そういった心の問題を抱えている限りは、私たちはそれを、私たちがいくら願ってもイエス様から願いの答えを得ることはできないんです。El dirigente del culto dijo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. で、先ほども司会者の方が言われたように、箴言の4章では、何がともあれ自分の心を何を見張るよりも自分の心を見張れ、そこから命の泉が湧くからですと教えています。Porque de nuestro corazón vienen los malos pensamientos cuando usted peca. Yo estoy hablando de los cristianos, no estoy hablando del mundo, porque sabemos cómo está el mundo. Estoy hablando de la iglesia, porque cuando usted peca, no es que usted agarró y ya lo hizo. Usted primero piensa y de su corazón van a salir esas ideas de hacer el mal. で、いろんな罪とかも犯すことがあるんですけども、クリスチャンが罪を犯すのも、自分が無意識に何かを犯すのではなくて、自分の心から、行動に移してしまうので、何も悪いことも自分の心から出てくるものです。Por eso es que dice, sobre toda cosa guardada, guarde su corazón, mi amado hermano, aleluya, y usted va a estar en comunión con el Señor. 私たちが主との交わりを保つためには、まず私たちは自分の心を見張り守っていかないといけません。Voy a leer el versículo 8 de Lucas 15, dice, ¿o qué mujer dice que tiene 10 dracmas? Si pierde una, dice, no, si pierde un dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. El 9, y cuando la encuentra, reúne, dice, a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. El 10, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. また女の人が銀貨を10枚持っていて、もしその1枚をなくしたら明かりをつけ、家を吐いて見つけるまで念入りに探さないでしょうか。見つけたら友達や近所の女たちを呼び集めて、なくした銀貨を見つけましたから一緒に喜んでくださいと言うでしょう。あなた方に言いますが、それと同じように一人の罪人が悔い改めるなら、神の御使いたちに喜びが湧き起こるのです。Dice que esta mujer lo primero que hizo fue encender la luz, buscar la palabra, porque dice que la palabra del Señor es luz a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. でまずこの女性はなくした銀貨を探すためにまず明かりをつけたんです。で私たちにとっての明かりというのは、神の御言葉です。詩編の119編、105編に書いてあるように、あなたの御言葉は私の足の灯火、また私の道の光ですとも書いてあります。Dice que ella encendió la lámpara y ¿qué hizo? Barrió la casa, barrió toda esa basura que tenía dentro de su corazón, aleluya, y ella encontró esa dracma perdida. で家を掃除して見つけるまで念入りに、掃除しながら探していました。¿Cómo ella buscó con prigueza? No dice que ella buscó con diligencia, aleluya. El cristiano tiene que ser diligente, no tiene que ser perezoso, flojo. Tenemos que ser diligente, aleluya. Glorioso es su nombre para siempre. でこの女は念入りに探していたと書いてあるように、私たちクリスチャンも、どんな時でも努力をしないといけません。怠けてはいけないんです。Y cuando la encuentra dice que ella reúne a sus amigas, era una buena mujer, no era una chismosa de esa, una habladora, una hipócrita. Dice que reúne a todas sus amigas y ellas van y se alegran juntamente porque ella encontró eso que había perdido, aleluya, esa dracma que ella había perdido la encontró nuevamente su comunión con el Espíritu Santo. で見つけたら女性は友達や近所の女たちを呼び集めて一緒に喜んだと書いてあります。
En el 10 dice, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente, por alguien que vuelve a los caminos del Señor. で同じように天の御国ではその一人の罪人がその罪を悔ためるのであれば、神の御使いたちに喜びが湧き起こるのですと。たった一人の罪人が悔ためただけで本当に大いに喜ぶんです。 Póngase de pie, mi amado, ya se nos acabó el tiempo. La continuamos el otro sábado. ご起立ください。これで本日のメッセージを終わりたいと思います。また続きは次のスペイン語礼拝で話をしたいと思っています。 Voy a hacer una invitación en esta noche. Si hay alguien que no ha recibido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, puede hacerlo hoy. Dice la palabra del Señor, hoy es el día de salvación. もしこの中でその主イエス様のことをその救い主として受け入れたことがない方がいましたら、ぜひ受け入れてください。御言葉に書いてあるように、今日が救いの日だからです。 Es ahora, dice el Señor. 時間が来てるんです。 Y si hay alguien que se ha salido de los caminos del Señor y quiere volver nuevamente, aleluya, quiere volver a los brazos del Señor, quiere reconciliarse con el Señor, también tiene la oportunidad en esta noche. もし神の道から離れて、神の道に立ち返りたい、和解したいという方がいましたら、今日がそのチャンスがあります。 Mis amados hermanos, empezamos por el Espíritu, no terminemos por la carne. 御霊から始まったのであれば、肉によって完成されてはいけないです。 Tanto hemos luchado 20, 30, 40 años que estamos, aleluya, esperando la venida del Señor y desmayar no es bueno. Aleluya, sigamos adelante, sigamos, oh, grandioso es su nombre para siempre, sigamos perseverando en los caminos del Señor, porque yo sé que un día Él va a venir a llevar su iglesia, aleluya, y si nosotros estamos vivos, nos vamos a ir con Él, y si estamos muertos, igual nuestra alma va a estar allá delante de la presencia del Señor. いくらそのクリスチャンの歴としてはそのベテランであってもその油断はしてはいけないです。イエス様がその私たちが生きているうちにまたお戻りになられるのであれば、生きたまま私たちは天の御国に行くし、もしその戻られる前にその死んだのであれば、私たちの魂は天の御国に行きます。 Persevere, mi amado, no se desanime, siga perseverando, sigamos perseverando porque el Señor está a las puertas, está tocando la puerta de su corazón, aleluya, abra esa puerta para que el Señor entre en su vida, entre en su corazón, entre en su familia, entre en su hogar, que el Señor sea el Señor de su vida, el Señor de su casa, el Señor de su familia, aleluya, que el Señor reine, mis amados hermanos, en todo lo que usted haga. 諦めることなく最後まで耐え忍んでください。イエス様は私たちのあなたの心の扉を叩いています。で、そのノックされてそれ扉を開くのであれば、あなたの人生の主となり、あなたの家族の中心となります。で、そこでそのイエス様によって満たされます。 Si alguien quiere recibir oración, puede venir al frente. Nuestro pastor va a estar orando por usted, aleluya. Glorioso es su nombre para siempre. Guarde la palabra, persevere en los caminos del Señor. Busque la presencia del Señor, sea como esta mujer que perdió esa drama y barrió todo barrió, todo lo levantó hasta que ella encontró nuevamente, aleluya, la comunión y la presencia en su vida del Señor Jesucristo. もし祈ってほしいという方がいましたら、ぜひ前にお越しください。松山牧師に祈っていただきたいと思っています。で、その亡くなってしまったその銀貨を見つけて喜んだ女性のように、天の御国でも本当に喜ばれます。 Que el Señor los bendiga, mis amados hermanos. Yo agradezco esta rica oportunidad en nombre del Señor Jesucristo. 皆さんに祝福がありますように、このチャンスをイエス様の皆によって感謝いたします。